La niña que se convirtió en araña, leyenda de Hidalgo. Esta es una de las tantas leyendas que corren en los pasillos de los conventos. Era el año de 1978. El lugar, un convento convertido en escuela. Nuestros personajes, una generación de niñas de lo más traviesos según declaraciones de las monjas que dirigían dicho convento escuela. Este edificio había sido dividido en dos. De un lado se encontraban las celdas de las madres, mientras que de otro estaba la vieja, pero sofisticada escuela a la que asistían niñas cuya colegiatura solo podía ser solventada por gente de dinero. Todo parecía marchar de lo más normal hasta que un buen día Marta comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que le sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clase. Su maestra creyó que era cosa de la edad y que en muy poco tiempo se le pasaría. Pero no fue así. Entre más días pasaban, Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible depresión. ¿Pero qué le podía faltar a una pequeña que al parecer lo tenía todo? Fue entonces cuando la maestra mandó traer a sus padres, pensando que se trataban de problemas familiares. Pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque poco tiempo siempre se daban un espacio para platicar con la pequeña. Los días pasaban y la niña comenzó a alejarse de sus amigas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con ellas. Todas le preguntaban qué le pasaba, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. Fue así como empezó el diálogo. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras? Marta le confesó que desde hacía unos días veía a una señora con pelo blanco que la llamaba. Esa señora estaba en el fondo del salón y que solo ella la podía ver. Carla, sorprendida, le dijo que ahí no había nadie, que solo estaban ellas y la maestra, pero aún así Marta insistía en que veía a alguien. La niña trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar, algo malo le ocurriría, pero como era una buena escuela, y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron. Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, Carla se le acercó a su amiga, quien como de costumbre, se había quedado en el salón de clases. La pequeña no alcanzaba a comprender por qué su amiga no salía al patio si decía que veía a una señora en el salón. Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no creía lo que a ella le estaba pasando y no había manera de convencerla de que no había nadie. En cuanto pudo, tomó sus cosas y salió al patio porque consideraba que su amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando iba a salirse, Marta la tomó de la mano pidiéndole que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Carla trató en vano de tranquilizarla. Sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo y si se quedaba ahí, se perdería el almuerzo. Salió como pudo, convencida de que Marta ya se había calmado. Cuando volvieron todos del recreo no encontraron por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Se imaginaban que ya había aceptado salir al descanso. Sin embargo, nadie la encontró en el patio, y por más que la buscaron, no la encontraron. Ya cuando estaban convencidos de que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres, escucharon su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no veían a nadie, las monjas pidieron que las niñas salieran del salón para investigar qué es lo que estaba sucediendo, debido a que seguían escuchando la voz de Marta. La única que se quedó en el salón fue Carla, que era la más preocupada por la ausencia de su amiga. Se acercó al rincón de donde provenía la voz de su amiga. Pero cuál sería su sorpresa que cuando se dio cuenta, en aquel rincón había una telaraña, la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado ahí, pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar. Tenía la cara de su amiga. De inmediato empezó a llamar a las monjas con tremendos gritos, diciendo que era la araña quien hablaba.
Lo que sigue de la historia nadie la sabe con precisión. Algunos dicen que la araña les habló diciéndoles lo que le había sucedido. Otros más dicen que la araña simplemente se puso a llorar. Y otros más afirman que corrió a esconderse entre los muros. Desde entonces el salón de clases fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a la niña, dicen que ahí se quedó y nadie pudo hacer nada por ella, porque de acuerdo con unas versiones, la niña fue hechizada por una bruja. Han pasado muchos años de aquel desgraciado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en leyenda para que nadie temiera entrar al convento. Finalmente la construcción fue cerrada, y aunque no puedo decir el nombre del convento por cuestiones éticas, sí les aseguro que todavía hoy en día, Carla, la amiga de Marta, sigue llorando afirmando que lo que dicen es cierto, y que por supuesto, aquello fue una obra del mal. El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos. Basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, éste enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes, poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron. Y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció, se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. El jorobado, leyenda de Michoacán. Corría el año de 1780 en la región tarasca de Michoacán, donde había llegado al lugar el sacerdote jesuita mexicano llamado Francisco Javier Clavijero, quien publicara más tarde su libro Historia Antigua de México, en donde narra la historia de un Izcuintlipostli,
En esta obra se señala que este personaje era un animal grotesco semejante a un perro del tamaño de un terrier, con cola corta, de cabeza parecida a la de un lobo, prácticamente sin cuello, con extraña nariz bulbosa, piel casi lampiña y lo más extraordinario de todo, una pronunciada joroba que se extendía desde el lomo hasta las ancas, piernas. Pero además de transcribir estas características, también incluyó un viejo dibujo realizado por él mismo, en donde aparecía el supuesto animal. Aquella vieja historia se había quedado en el olvido debido a que la gente se negaba a creer que ese cuasimodo canino fuera un perro, y señalaban que más bien pudo haber sido alguna especie de roedor similar al cerdo de Guinea, cuyos rasgos indicaban más bien eso. Sin embargo, esto nunca se sabrá por no haber sido visto en los últimos 50 años. Estas conjeturas podrían resultar no del todo acertadas debido a que el animal fue visto sin vida por una señora de aquel lugar. De acuerdo con doña Juana Calderón, la mañana del día sábado 20 de agosto de 1989, cuando realizaba el quehacer de su casa, escuchó que sus vecinos gritaban desaforadamente porque al parecer uno de sus animales se les había escapado. Doña Juana acudió para ver en qué podía ayudar. Esto es una de las costumbres de los michoacanos, ayudarse mutuamente entre vecinos, pero cuando llegó al lugar, ya estaban sus vecinos rodeando el cuerpo de un animal. Doña Juana se acercó para ver, pero el animal no tenía un aspecto normal. Cuando preguntó al vecino de qué se trataba, este le respondió que al parecer se trataba de un Izcuintlipochtli. Este explicó que lo había leído en un libro antiguo, solo que no había dado parte a las autoridades por el miedo de que se lo quitaran, porque se trataba de un animal muy cariñoso. ¿Pero por qué se murió?, preguntó doña Juana. El vecino le dijo que se había vuelto muy agresivo. Ellos lo habían criado después de encontrárselo en una sierra del valle de Guajimalco. Era un animal muy pequeño y aunque feo, le inspiraba ternura. Por ello se lo habían llevado hasta su casa donde lo criaron, como si fuera un perro. Pero conforme pasaron los meses y el animal creció, se volvió muy agresivo, al grado de que ya atacaba a sus dueños, motivo por el cual tuvieron que deshacerse de él. Doña Juana no terminaba de contemplar con asombro al extraño animal. Esa misma mañana fue enterrado sin decirle nada a nadie. Sabían que de reportarlo podían crearse problemas por ser un animal reportado como extinto, pero como doña Juana no podía guardar un secreto, se lo terminó por contar a su esposo, quien a su vez, ya borracho, lo divulgó también en la cantina donde se enteraron muchas personas. Sin embargo, nadie le dio tanta importancia porque creyeron que se trataba solo de una leyenda. Así como el pasar de los años se perdió el interés por esa extraña criatura, pudiendo ser este animal una bestia misteriosa, o bien solo una especie de perro salvaje.